¿Se escucha bien? Sí. Dale, gracias. Bueno, como vieron, en el repartido los primeros que le llaman ejercicios, más que nada son preguntas para repasar algunos conceptos de lo que ustedes ya vieron en el teórico, así que podemos ir respondiendo a esos primeros ejercicios que se resuelven bastante rápido. Vamos a empezar con el 1, que dice qué limitaciones tienen el primer principio y el segundo principio de la termodinámica. Bueno, ahí que me pueden decir, ¿qué limitaciones le encuentran al primer principio y al segundo? ¿Alguna idea? El primer principio fue lo que ustedes utilizaron en los ejercicios de la unidad temática 2. Ahí estudiaron intercambios de calor, o sea, intercambios de energía como forma de calor o trabajo, cálculos de variación de energía interna, de entalpía. Pero en esa unidad nunca nos pusimos a pensar si realmente ese proceso podía ocurrir o no, en las condiciones en las cuales estaba planteado, ¿no? O sea que el primer principio tiene la limitación de que no nos va a decir si un proceso puede ser posible o no, ¿no? Si puede ocurrir el proceso tal cual está planteado. Yo puedo calcular igual una transferencia de calor, un trabajo, ¿no? Aplicando el primer principio, pero no tengo información de si efectivamente ese proceso puede ocurrir, ¿no? Lo único que me dice el primer principio es que esa energía total va a permanecer constante. O sea, lo que yo puedo determinar son transformaciones de energía, ¿no? No me dice nada si el proceso realmente ocurre, ¿sí? Que sí lo vamos a determinar con el segundo principio. Ustedes definieron en la unidad 3 un criterio para determinar si un proceso es irreversible o reversible, ¿sí? O sea que perfectamente aplicando esa herramienta ustedes pueden determinar si efectivamente el proceso puede ocurrir. ¿Cuál es la limitación del segundo principio? Que no nos dice nada sobre el tiempo que va a demorar esa transformación, ¿no? Hay procesos que uno puede demostrar que son termodinámicamente posibles, ¿no? Por ejemplo, en la unidad que viene, que vamos a dar otra herramienta para determinar si un proceso es espontáneo o no, vamos a poder demostrar que el diamante, o sea, el carbono diamante, se transforma espontáneamente en carbono grafito, ¿no? O sea, podemos utilizar un criterio de espontaneidad para verificar que esa transformación ocurre en condiciones normales de temperatura y presión. Pero entonces, ¿por qué los diamantes son tan caros si yo estoy demostrando que esa transformación es posible? O sea, que eventualmente el diamante se está transformando en carbono grafito. Bueno, porque el tiempo que demora esa transformación es muchísimo, ¿no? O sea, son millones de años para que esa reacción se produzca, ¿no? O sea, el tiempo no es una variable termodinámica, eso sí tiene que quedar claro. O sea, uno puede demostrar que el proceso va a ocurrir o no, no dice nada del tiempo. Hay reacciones que son sumamente rápidas o procesos que ocurren rápidamente y otros que van a ser muy lentos, ¿no? Yo lo que voy a poder determinar a partir del segundo principio es si el proceso ocurre o no. ¿Queda claro eso? Sí, sí. Bárbaro. Bien, pasamos a
El ejercicio 2 que dice, explique por qué cuando el ambiente está constituido por una fuente térmica, la variación de entropía del ambiente se calcula a partir del calor real intercambiado por el sistema y no a partir del calor reversible. ¿Qué era una fuente térmica para empezar? Es un sistema cerrado que su temperatura se mantiene constante, pero está intercambiando calor con otro sistema, ¿no? Ahí está. Una fuente térmica es exactamente eso, o sea, es un sistema, o sea, lo consideramos como parte de un ambiente, ¿no? Que es lo que van a ver ustedes en el curso. O sea, como vieron, sobre todo los cambios de entropía del ambiente van a ser los más complicados de calcular. Por eso es que utilizamos generalmente este tipo de ambientes más sencillos que están constituidos por una fuente térmica, ¿no? Que es exactamente eso, o sea, es un sistema que permite intercambiar calor, ¿no? Pero su temperatura permanece constante, ¿no? Ahí tenemos dos posibilidades, o que sea un recipiente de gran tamaño, donde tengo, por ejemplo, agua termostatizada, ¿tá? A una cierta temperatura definida por el termostato, ¿no? Obviamente, o un sistema que tenga dos fases en equilibrio, ¿tá? Un sistema que tenga, por ejemplo, agua y hielo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un sistema de gran tamaño, ¿tá? Esa temperatura va a permanecer constante mientras coexistan los dos estados de agregación. Entonces, ¿por qué utilizamos el calor real intercambiado y no el reversible? Porque efectivamente, o sea, la fuente térmica, como no varía su temperatura, siempre va a ser, el calor siempre se va a considerar intercambiado de forma reversible, ¿no? Entonces, directamente, yo puedo trabajar con el calor directamente que obtengo de la transformación de mi sistema, o sea, el calor real, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un recipiente rígido donde efectúan una combustión. Y eso lo sumergen en una piscina con agua. La temperatura, si yo miro lo que está pasando en el sistema, bueno, si es una combustión va a ser exotérmica, va a haber un cambio de temperatura, ¿no? Va a haber una transferencia de calor hacia la piscina con agua. Pero si yo me paro del lado de la piscina, o sea, del lado del ambiente, la temperatura del agua no va a variar, o va a variar un infinitésimo. Y luego va a volver a esa temperatura constante, ¿no? Es como si esa transferencia de calor, que para mi sistema fue considerada irreversible, porque se dio la combustión y transfirió calor hacia el agua, si yo lo analizo desde el ambiente, esa transformación fue reversible, porque fue de infinitésimo que se transfirió esa energía. O sea, el cambio en las propiedades del agua fue casi nulo, ¿no? Entonces, para calcular la variación de entropía del ambiente cuando está constituido por una fuente térmica, que es el ejemplo que ustedes van a ver en el curso, ¿no? O van a trabajar en un sistema aislado, en donde la entropía del ambiente no varía, o van a trabajar sumergido su sistema en una fuente térmica, ¿no? Entonces, ustedes para calcularlo va a ser el calor real intercambiado con el sistema, dividido la temperatura de la fuente, que va a ser constante, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, seguimos. El ejercicio 3 dice, la especificación completa de los cambios que ocurren en un sistema cuando el mismo sufre un cierto proceso, ¿son determinantes de la reversibilidad o irreversibilidad del mismo? Si la respuesta es afirmativa, explique por qué. Si es negativa, indique qué información adicional necesita.
¿Qué les parece? ¿Alcanza con conocer únicamente lo que pasa en el sistema para determinar si el proceso es reversible o irreversible? O sea, la respuesta es no, porque el criterio que ustedes vieron para utilizar el segundo principio, lo que ustedes tienen que analizar es la variación de entropía del universo, que involucra sistema y ambiente, ¿no? O sea, que no alcanza solo con saber qué es lo que pasa en el sistema, ¿no? Yo necesito saber cómo varió la entropía del ambiente, ¿no? Y por lo tanto tengo que saber cómo fue realizado ese proceso, o sea, la trayectoria, o sea, el camino, para poder calcular la variación de entropía del ambiente, ¿no? Acá tenemos, vamos a anotar acá, el criterio era que el delta S del universo es mayor o igual a 0, ¿no? Igual a 0 es reversible, y mayor a 0, irreversible. Y el delta S del universo era igual al delta S del sistema más el ambiente, ¿no? En ciertos ejemplos sí alcanzaría solo con conocer lo que pasa con el sistema, si en el caso de que el sistema sea aislado térmicamente. Porque si el sistema es aislado, no hay transferencia de calor con el ambiente. Entonces el delta S del ambiente va a ser 0, ¿no? O sea, ese es en el único caso en donde alcanzaría para determinar si el proceso es reversible o irreversible, ¿no? Si no es ese caso, o sea, si el sistema no es aislado, tengo que conocer la variación de entropía del ambiente, ¿no? ¿Dudas de esto? No, no. Bueno, el 4 dice, discute la posibilidad de efectuar una expansión de un gas ideal de modo tal que resulte isentrópico. Si ello es posible, indique cómo lo haría. ¿Qué significa isentrópico? ¿Qué tipo de proceso es? Isentrópico, o sea, viene de igual entropía, ¿no? O sea, que va a ser un proceso adiabático y reversible aparte, ¿no? O sea, isentrópico significa adiabático, proceso adiabático y reversible, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer una expansión de un gas ideal de forma isentrópica? O sea, ¿cómo se imagina en el sistema si yo tengo el gas ideal en un recipiente?
para que sea isentrópico, que se tiene que cumplir. O sea, primero tiene que ser un sistema aislado, ¿no? Porque si tiene que ser adiabático el proceso, o sea, todo paredes aislantes, que generalmente las dibujamos así, rayadas. En un sistema cerrado tenemos el gas ideal, y bueno, sufre una expansión, o sea, tenemos que tener un pistón ideal, o sea, sin masa, sin rozamiento. Y bueno, para efectuar una expansión tendríamos que colocar, nos podemos imaginar que sobre el pistón hay una cantidad de pesitas de tamaño muy chiquito. ¿Ah? A ver. Ay, justo estaba abriendo el chat que no podía abrir. Los cambios de volumen no deberían ser muy pequeños, exactamente. O sea, tiene que ser los cambios, sí, los cambios de presión que que yo voy a hacer en el exterior tienen que ser infinitésimo para que esa transformación, o sea, ese cambio de volumen que va a sufrir el gas también sea cambios de volumen infinitesimales. Entonces, ¿cómo podría imaginarme yo esa transformación? Bueno, poner cantidad de pesas sobre el pistón e ir retirando una pesita, ¿tá? Que va a tener una masa muy chiquita. Entonces retiro la primera pesita, ¿no? Vamos a suponer que saqué una sola, y el gas, bueno, como la presión es distinta, ¿no? Se va a expandir un infinitésimo. Saco otra pesita y el gas se va a expandir otro poquito. Y así voy sacando, ¿ah? De modo que esa transformación sea lo más cercano a la reversibilidad, ¿no? O sea, que ustedes ya saben, ya vieron que los procesos reversibles no son reales, son idealizaciones, pero bueno, la posibilidad de efectuarlo de forma isentrópica es esta, o sea, hacerlo en infinitas etapas donde yo lo que voy variando es o sea, la diferencia de presión entre el gas y el ambiente tiene que ser un infinitésimo, ¿no? Tiene que ser algo muy chico, ¿no? Y bueno, el sistema sí tiene que ser aislado para que sea adiabático, ¿no? Entonces ahí el proceso que va a ocurrir, si es aislado va a ser adiabático, y si es reversible va a ser entonces adiabático reversible, va a ser igual a entropía, ¿no? Eso sí tiene que quedar claro en cuanto a la definición de los procesos reversibles. O sea, no puede haber diferencias finitas de temperatura o de presión. O sea, tienen que ser infinitesimales esas diferencias, ¿no? Para que pueda decir que esa transformación es reversible, ¿no? ¿Queda claro eso? Bueno, seguimos con el 5, que dice: demostrar a partir del segundo principio de la termodinámica que no es posible que un sistema sufra el mismo cambio de estado a través de un proceso reversible y otro irreversible, ambos adiabáticos. Bueno, entonces acá tenemos dos procesos, uno que es reversible y otro que es irreversible. Vamos a llamarle, por ejemplo,
un proceso A, que va a ser el reversible, y un proceso B, que va a ser irreversible. Me dicen que que sufren el mismo cambio de estado, así que ¿cómo son los delta S del sistema de los dos procesos? O sea, el delta S del sistema A respecto al delta S del sistema B. Tienen que ser iguales, ¿no? Porque si sufren el mismo cambio de estado, los delta S del sistema tienen que ser iguales. ¿Sí? Y me dicen que ambos son adiabáticos. ¿Ah? Entonces, ¿qué me están diciendo? Si los dos procesos son adiabáticos, ¿qué se cumple? Si es adiabático, se cumple que el delta S del ambiente es 0, ¿no? Para los dos procesos. O sea, delta S del ambiente A va a ser igual al delta S del ambiente B y va a ser igual a 0. ¿No? Y bueno, y por otro lado tengo que... Dijimos que el proceso A es reversible, o sea que el delta S del universo para A es 0. Y el delta S del universo para B, perdón, acá, es mayor que 0, porque es irreversible. ¿No? Y bueno, y recordando que el delta S del universo es el delta S del sistema más el delta S del ambiente, ¿no? ¿A qué llego? O sea, yo lo que tengo que... se tiene que cumplir es esto. Y si vemos acá, o sea, para el proceso A, que es reversible, tengo que el delta S del ambiente es 0 y el delta S del universo es 0. O sea que el delta S del sistema para A va a ser igual a 0. ¿Sí? Pero el delta S del sistema para B, como el del universo es mayor a 0 y el del ambiente es 0, quiere decir que esto es mayor a 0. ¿No? O sea que no se cumple, ¿no?, esta igualdad que se tenía que cumplir porque sufren el mismo cambio de estado. O sea, es como una demostración por el absurdo. O sea, que no puede existir, o sea, dos sistemas que sufran el mismo cambio de estado, que esos procesos sean adiabáticos y que uno sea reversible y otro irreversible. ¿No? ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Bueno, el 6
Dice, las ecuaciones de cálculo del delta S del sistema se deducen a partir de procesos reversibles. ¿Cómo explica que se utilicen para procesos tanto reversibles como irreversibles? No, perdón. ¿Por qué puedo utilizar, o sea, todas las deducciones que ustedes vieron surgen a partir de plantear procesos reversibles, ¿no? Pero después yo tengo un proceso irreversible y utilizo las mismas deducciones para calcular el delta S del sistema? ¿Por qué puedo hacer eso? Es porque la entropía es función de estado, entonces es independiente de la trayectoria. Sí, exactamente por eso, ¿no? O sea, la entropía, bueno, al igual que la energía interna y la entalpía, son funciones de estado, así que no van a depender del camino, así que mientras el estado inicial y el final, ¿no?, para esa transformación sea conocido, ¿no?, no importa que el proceso sea reversible o irreversible, ¿no? No va a variar el cálculo porque no me interesa cómo es la trayectoria de ese proceso, ¿no? Cuando ustedes tienen un proceso que es irreversible, ¿qué es lo que hacen? O sea, se imaginan un proceso reversible que sea equivalente, o sea, que vaya del mismo estado inicial al mismo estado final, ¿no?, para poder utilizar esas ecuaciones que se deducen planteando la reversibilidad del proceso, ¿no? O sea que perfectamente, para calcular el delta S del sistema, pueden utilizar, ¿no?, esas ecuaciones porque la entropía es función de estado. Bien, el 7 dice, ¿en qué condiciones se cumple que el delta S del universo es cero para la vaporización de agua líquida a 25 grados y por qué? Si recuerdan, este ejercicio lo vimos, o sea, fue el último que vimos de la clase 2, de la unidad temática 2, donde nos pedía diseñar un equipo, efectivamente, para vaporizar eh, agua líquida a 25 grados. ¿Se acuerdan que para que esa vaporización, o sea, para que se cumpla que el delta es el universo cero, tiene que ser una vaporización reversible, ¿no? O sea que en todo momento la presión, ¿no?, externa tiene que ser igual a la presión de vapor del agua a esa temperatura, ¿no? Para que esa vaporización sea reversible, entonces, no puede haber diferencias finitas de temperatura o presión en el sistema. Entonces, la presión externa tiene que ser igual a la presión interna, y bueno, la presión interna va a ser la de vapor de agua a 25 grados, ¿no? Entonces lo que hacía era colocar el agua en un sistema cerrado, con un pistón ideal, la presión externa, poner la presión de vapor a 25 grados, o sea, tiene que cumplirse ese requisito, ¿no?, de la igualdad de presiones, y bueno, todo eso sumergido en un termostato a 25 grados. En esas condiciones el agua se vaporizaría en forma reversible, ¿no? ¿Dudas?
Bien, seguimos entonces al ejercicio 8, que dice: un cilindro rígido y aislado térmicamente cerrado por ambos extremos está provisto de un pistón conductor sin rozamiento que lo divide en dos partes. Inicialmente se sujeta el pistón en el centro, quedando a un lado 1 litro de aire a 300 Kelvin y 2 atmósferas, y al otro lado 1 litro de aire a 300 Kelvin y 1 atmósfera. Se abandona el pistón a sí mismo, alcanzando el equilibrio térmico y mecánico en una nueva posición. Calcular la presión y la temperatura finales y el aumento total de entropía. ¿Es este proceso reversible? Analícelo desde la perspectiva del segundo principio. Entonces podemos hacer ese dibujo del cilindro en donde tenemos un pistón que me dicen que es conductor, que divide en dos partes. En una tengo 1 litro de aire a 2 atmósferas y 300 Kelvin, y en la otra 1 litro de aire a 1 atmósfera y 300 Kelvin, y el recipiente, o sea, todo el cilindro es aislado térmicamente, ¿no? Ya analizando la situación, ¿podrían decir algo respecto a la reversibilidad o irreversibilidad del proceso? Que me pregunta al final, pero ¿ya puedo concluir algo viendo el dibujo? ¿O necesitarían sí o sí calcular, que lo vamos a hacer, ¿no? Pero el delta S del universo para saber si el proceso es o no reversible? ¿No? O sea, en lo que venimos hablando de los procesos reversibles, decimos que tiene que haber, hacerlo en infinitas etapas donde voy modificando la temperatura o la presión en forma infinitesimal, o sea, de valores muy chicos, ¿no? Y fíjense que acá, de los lados a ambos lados del pistón tengo en un lado 2 atmósferas de aire y en otro 1. O sea, cuando yo suelte ese pistón, esa transformación nunca va a ser reversible porque hay una diferencia muy importante de presión, ¿no? Entonces ahí, bueno, el compartimiento superior se va a expandir, el otro se va a comprimir, van a llegar a un equilibrio térmico y mecánico, pero eso se va a dar de golpe. Entonces eso nunca va a ser un proceso reversible, ¿no? Para que sea reversible lo tengo que hacer en infinitas etapas. Tengo que ir variando muy de a poquito las propiedades de ese sistema. Esto es, suelto el pistón y el compartimiento de arriba se va a expandir, el otro se va a comprimir y va a llegar a una situación de equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tengo que definir entonces cuál va a ser la temperatura final y la presión final para saber cómo es que queda el sistema, ¿no? Entonces ahí tengo que analizar a partir del primer principio para ver la temperatura, ¿no? ¿Qué me dicen del primer principio de la termodinámica? O sea, delta U, Q más W. ¿Puedo saber algo del calor, del trabajo? ¿Tengo algún dato para calcularlos? O sea, el calor va a ser 0 porque es un recipiente aislado.
Un sistema se va a expandir y otro comprimir. Bien. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, del calor y el trabajo estamos diciendo que el calor va a ser cero porque es un recipiente aislado, o sea, no hay intercambio de calor. Si yo me considero el sistema como todo el cilindro, ¿ah? No va a haber intercambio de calor, ¿ah? Entonces el calor va a ser cero. Y el trabajo, El trabajo en realidad, si consideras todo como si fuese un sistema, el volumen también va a ser constante. bien, Y ahí el trabajo también sería cero. sería cero. Pero no sé si lo tomás como un sistema solo o no. Y bueno, o sea, en todo ejercicio vos te definís el sistema como te convenga. Digo, si vos te querés definir el sistema solo un compartimiento, bueno, tendrás que ver que la suma de los dos trabajos te tiene que dar cero. Pero acá me parece que lo más sencillo es tomarte el sistema como todo para que el trabajo sea cero. ¿Sí? Lo mismo el calor, o sea, va a haber transferencia de calor entre los dos compartimentos. O puede eventualmente haber transferencia. En este caso, como el pistón es conductor, la temperatura final va a tener que ser la misma en los dos compartimentos, ¿no? Pero si ustedes tuvieran distinta temperatura, ¿no? y puede haber transferencia de calor, ustedes se pueden definir el sistema como uno de los compartimentos y tomarse el ambiente como si fuera el otro, o directamente ver cuál es lo más fácil para plantear el ejercicio. En este caso, lo más sencillo parece que es suponerse que el sistema es todo el cilindro y así no tenemos intercambio con el ambiente. Entonces ahí el delta U total va a ser cero, ¿no? Así que tenemos, bueno, un compartimiento se da una expansión, el otro una compresión, ¿no? Q0 por ser aislado y el trabajo cero, ¿no? Como me lo definí a mi sistema como todo el recipiente. Delta U entonces es cero, ¿no? Entonces lo que voy a plantear es el delta U para cada uno de los dos compartimentos. El delta U total va a tener que ser igual a la variación de energía interna del compartimento 1 más el 2. ¿No? O sea, en el 1 tengo N cantidad de moles de aire por el C sub B por la diferencia de temperaturas, ¿no? Que va a ocurrir en ese compartimento. Y lo mismo para el compartimento 2. ¿No? Las temperaturas iniciales eran iguales, ¿sí? Porque eran 300 Kelvin en los dos casos. Y después tengo que la temperatura final, por lo pronto, tiene que ser igual en el compartimento 1 y 2, porque el pistón es conductor, ¿no? O sea, si me dicen que se alcanza el equilibrio mecánico y el equilibrio térmico, me están diciendo que a ambos lados del pistón la presión tiene que ser la misma y la temperatura también, ¿no? Así que la temperatura final tiene que ser la misma en los dos compartimentos, ¿no? Entonces podría dejar planteado de esa forma, o sea, sacando factor común, temperatura final menos temperatura inicial, y eso tiene que ser cero. Y bueno, como NC sub B no puede ser cero, o sea, la suma de esos dos términos no puede ser cero, quiere decir que es el otro factor que va a dar cero. O sea que lo que estoy demostrando es que efectivamente la temperatura final va a ser igual a la inicial, ¿no? Ahora lo que tengo que calcular es qué es lo que pasa con o sea, la presión, ¿no? Como me dicen que se alcanza el equilibrio mecánico,
las presiones finales tienen que ser iguales, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es calcular cuántos moles tengo de aire, ¿no? Conociendo el volumen, la presión inicial y la temperatura en mi sistema. Y bueno, lo que me puedo imaginar es que si el sistema alcanza el equilibrio mecánico, es como si el pistón no estuviera. O sea, voy a tener una cantidad total de moles de gases, de aire, perdón, repartidos en los dos compartimentos, pero que van a estar a la misma presión, ¿no? Entonces, puedo calcular para cada uno primero la cantidad de moles, conociendo la temperatura inicial y el volumen, voy a llegar a un número total de moles de aire, y con el volumen total del recipiente sacar cuál es la presión. Porque la presión tiene que ser la misma en cualquier punto si se alcanza el equilibrio mecánico, ¿no? Entonces tengo inicialmente a 2 atmósferas, en el compartimento 1, 1 litro, tengo 0,0813 moles de aire. Y en el 2 tengo 1 litro de aire, pero a 1 atmósfera, o sea que ahí tengo la mitad, ¿no? El volumen total del recipiente, si tenía 1 litro y 1 litro, son 2 litros. Así que voy a tener la cantidad de moles totales de aire, que son 0,122, en un volumen de 2 litros a 300 Kelvin, porque yo ya demostré que la temperatura final es igual a la inicial, ¿no? Entonces, directamente la presión final, conociendo el volumen total del recipiente y la temperatura final, que ya habíamos demostrado que era 300, obtengo que la presión final es 1,5 atmósferas, ¿no? ¿Sí? Ahora, lo que tengo que demostrar, o sea, viendo el desarrollo de ese sistema, de cómo si yo suelto el pistón, ese proceso no va a ser reversible, yo tengo que demostrarlo, como me dice a partir del segundo principio. Entonces lo que voy a tener que demostrar es que el delta S del universo es positivo, ¿no? Entonces tengo que calcular delta S del sistema y delta S del ambiente. El delta S del sistema, en este caso, es un gas ideal. Ustedes tienen para calcular la variación de entropía, tienen una en función de las presiones y una en función de los volúmenes, ¿no? En este caso, como tenemos ya los datos de presión, podemos utilizar esta ecuación que tenemos acá en la diapositiva. En este caso, el primer término se va a cancelar porque la temperatura inicial es igual a la final, ¿no? Así que voy a tener que la variación de entropía se debe al cambio en la presión del gas, ¿no? Que tengo que ver para cada uno de los dos compartimentos también. Así que tengo que el delta S del sistema total va a ser el cambio en la entropía en los dos compartimentos, ¿no? O sea que va a ser menos NR por el logaritmo neperiano de la presión final sobre la presión inicial del compartimento 1, menos N por R por el logaritmo neperiano de la presión final sobre la presión inicial del compartimento 2. Bueno, los moles de aire los tengo calculados, la presión final ya la sé, la inicial es dato, ¿no? Puedo calcular cuánto es la variación de entropía del sistema. Ahí tengo la cantidad de moles que había calculado de aire en el 1, en este caso el R en calorías. 1,5 era la presión final sobre 2, que era la presión inicial del compartimento 1, y lo mismo planteo para el compartimento 2.
sin saber cuánto da, o sea, el número. ¿El signo ya lo tendría que saber? ¿O puede darme positivo o negativo? ¿Ya podrían saber si el delta S del sistema me va a dar positivo o negativo? Si me puede dar. ¿Negativo? No. Porque vos tenés, o sea, el sistema es aislado. O sea que el delta S del ambiente va a ser 0. Entonces, la única posibilidad es que esto te tenga que dar positivo, porque si no, no, o sea, no se cumple que el delta S del universo tenga que ser mayor a 0. ¿No? Esta cuenta sí o sí te tiene que dar positivo porque el ambiente no varía su entropía porque estás frente a un sistema que es aislado térmicamente. ¿No? Bueno, si hacen la cuenta, esto les da 0,0137 calorías Kelvin. ¿No? ¿Y cómo? El criterio de espontaneidad es que el delta S del universo sea mayor o igual a 0, o sea, mayor a 0 es irreversible o espontáneo, y el delta S del ambiente, perdón, o si es igual a 0 es reversible. ¿No? Dijimos que analizando la situación de qué era lo que pasaba en el sistema, eso no va a ser reversible, o sea que yo voy a tener que llegar a un delta S del universo positivo. ¿No? Y en este caso, como es un recipiente aislado térmicamente, el delta S del ambiente es 0, por lo tanto, el delta S del universo va a ser igual al delta S del sistema y va a ser positivo. ¿No? O sea que el proceso no es reversible. ¿Queda claro eso? Sí, sí. No. Bueno, pasamos al ejercicio 9, que dice, en un termo adiabático a presión constante de una atmósfera, se introducen 40 mililitros de agua proveniente de la heladera a 4 grados Celsius y 50 mililitros de agua a 80 grados Celsius. Demostrar que en el estado final habrá 90 mililitros de agua a una temperatura T expresada en grados Celsius, tal que esa temperatura esté entre 4 y 80. ¿No? Bueno, esto es la primera parte, es lo que veíamos en termoquímica, ¿no? Es llegar a calcular cuál es la temperatura final si mezclo, en este caso, agua líquida que está a distinta temperatura. ¿No? En un recipiente adiabático y presión constante, en realidad es un termo aislado térmicamente, o sea, el proceso que ocurre dentro es un proceso adiabático, ¿no? Y a presión constante, lo que se cumple es que si es el proceso adiabático, el calor va a ser igual a 0, y a presión constante, entonces el calor va a ser igual al delta H. O sea, que el delta H total va a ser igual a 0. ¿No? ¿Cuáles son las dos variaciones de entalpía que yo voy a encontrar? Y bueno, el agua que está a 4 grados va a llegar a una temperatura T que no conozco, y el agua que está a 80 va a llegar a la misma temperatura, ¿tá? Con otro delta H asociado. Voy a tener dos delta H sumados y voy a poder entonces despejar de esa ecuación la temperatura. ¿No? Entonces tengo 40 mililitros de agua a 4 grados y 50 de agua a 80. Vamos a considerar que la densidad del agua es 1. ¿No? El dato del calor específico, en calorías, vale 1. Esto ya lo habíamos planteado, ¿no? Es un proceso adiabático, el calor es igual a 0, y si estoy trabajando a presión constante, el calor es igual al delta H. Así que el delta H total va a ser 0. Tengo entonces 40 gramos de agua por el calor específico por el delta T, o sea, T menos 4, más los 50 gramos de agua
que están inicialmente 80 y van a llegar a la misma temperatura. ¿No? Eso me da la temperatura 46,2. Pero acá quedé, hasta acá la apliqué el primer principio. O sea, yo llegué a una temperatura, pero no estoy demostrando que efectivamente voy a obtener 90 mililitros de agua a esa temperatura. ¿No? Yo tengo que demostrar que ese proceso ocurre espontáneamente. Cuando yo mezclo agua que está en distinta temperatura, que voy a llegar a una temperatura intermedia. ¿No? Entonces tengo que demostrar que la variación de entropía del universo es positiva. ¿Sí? ¿Qué cambios voy a tener en mi sistema? Y bueno, cambios de temperatura del agua. ¿No? De la que está a 4 pasa a 46,2 y de la que está a 80 pasa a 46,2. O sea, voy a tener dos términos sumados. ¿Sí? Y en este caso también el delta S del ambiente va a ser 0, porque el recipiente es aislado térmicamente. ¿No? Entonces, delta S del universo tengo que demostrar que tiene que ser positivo. El ambiente decimos que es igual a 0, o sea, la variación de entropía del ambiente decimos que es igual a 0, porque no hay calor intercambiado con el ambiente. Y entonces, y acá esto es importante, ustedes vieron la ecuación que tenían para el cálculo de entropía para un gas ideal, que tenía la suma de dos términos, uno que depende de la temperatura y uno que depende o del volumen o de la presión. ¿No? Tienen despejado en los dos casos, que son equivalentes, no pueden utilizar cualquiera de los dos. Para una fase condensada, solo van a tener, como los cambios de volumen y presión, estamos hablando de fases incompresibles, ese segundo término se cancela, solo me queda en función, o sea, la entropía por el cambio de temperatura, ¿no? La variación de entropía por un cambio de temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes resuelven un ejercicio de termoquímica, da lo mismo que si ustedes lo hacen en Celsius o en Kelvin, porque los delta T son lo mismo. ¿No? ¿Queda claro eso? O sea, a las temperaturas, si le sumo 273 para pasar a Kelvin y hago la diferencia, da lo mismo si trabajo en Celsius o en Kelvin. Pero la entropía sí o sí la tengo que calcular en Kelvin. ¿No? Entonces, cuando me queda esta expresión del logaritmo de las temperaturas, estas temperaturas tienen que ir en Kelvin. ¿No? Así que tengan, o sea, recuerden eso a la hora de plantear la variación de entropía. ¿No? Que las temperaturas que van tienen que estar sí o sí en Kelvin. Entonces tengo la masa, bueno, por el calor específico, por el logaritmo de la temperatura final sobre la inicial, o sea que esto serían 4 grados en Kelvin. Y tengo el segundo término, donde tengo los 50 gramos de agua a la misma temperatura final y a 80 grados Celsius. ¿No? O sea, 353 Kelvin. Esa cuenta me da 0,639 calorías Kelvin positivo. ¿Sí? Así que, si el ambiente vale 0, la variación de entropía del ambiente es 0, llego a que el delta S del universo vale 0,639 también, y por lo tanto es un proceso que espontáneamente va a ocurrir. ¿Queda claro eso? Sí, sí. No. Se recuerden entonces, cambio de entropía para un gas ideal, van a tener que analizar esos dos términos que aparecen en la ecuación. Puede ser que algunos se cancelen, ¿no? Si trabajan a volumen constante, por ejemplo, el término que depende del volumen se va a cancelar, o si trabajan a temperatura inicial igual final, se va a cancelar el primero, pero siempre ustedes lo plantean los dos términos y después ven en qué condiciones de trabajo. Para una fase condensada directamente plantean solamente el término debido al cambio de temperatura, ¿no? Y trabajando en Kelvin, eso sí es importante. Bueno, el ejercicio 10.
Dice, un gas ideal recorre un ciclo reversible en sentido horario en 4 etapas. Expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión isóbara, calentamiento isócoro. Dibujar el diagrama TS. Calcular el delta S del sistema, el delta S del ambiente y el delta S del universo para cada etapa y para el ciclo. Parte C. ¿Cómo cambiarían las cantidades calculadas en B si el ciclo se recorriera en sentido antihorario? ¿Sería posible recorrerlo de esta manera y por qué? Bueno, entonces acá tenemos que en la parte A nos pide dibujar el diagrama temperatura-entropía. ¿No? Por más que le lleve un poco más de trabajo, ayuda bastante primero dibujarse el ciclo en un diagrama presión-volumen. ¿No? Y después ir pasando etapa a etapa para dibujar el diagrama temperatura-entropía. ¿No? Me habla de un ciclo reversible, o sea, para que un ciclo sea reversible, todas las etapas tienen que ser reversibles. ¿No? Entonces, las 4 etapas son reversibles. Voy a poder dibujar el diagrama PV primero. ¿No? No me lo pedían en el ejercicio, pero van a ver que les ayuda bastante para ubicar los puntos después en el diagrama TS. En la etapa 1.2 me dice que es una expansión isotérmica, o sea, que dibujo una isoterma. Después tengo la expansión adiabática, que ahí es una curva de mayor pendiente, ¿no? Porque estoy cruzando isotermas. Después tengo la compresión isóbara, o sea, presión constante. ¿Sí? Disminuye el volumen. Y bueno, después tengo que cerrar el ciclo, un calentamiento isócoro. ¿No? Entonces, a partir de este diagrama PV, ahora sí tengo que construir el diagrama TS. Como se trata de un gas ideal, son las ecuaciones que yo les digo que pueden utilizar para calcular la variación de entropía. O sea, una que depende del cambio de volumen y otra que depende del cambio de presión. ¿No? Tenemos que ver ahora qué pasa con cada una de esas 4 etapas. Etapa 1. Es una expansión isotérmica, ¿no? O sea que la temperatura va a ser constante. ¿No? Analizando, por ejemplo, utilizo esta primera ecuación, llego a que la variación de entropía se debe a un cambio de volumen. Sí, únicamente, porque la temperatura es constante. Como se trata de una expansión, el volumen 2 va a ser mayor al volumen 1. ¿No? Quiere decir que esta entropía, la variación de entropía es positiva. ¿No? Entonces tengo que dibujar en un diagrama TS a temperatura constante y que aumente la entropía. ¿No? O sea que en un diagrama TS sería algo así. ¿No? A temperatura constante tengo un aumento de entropía. Voy del punto 1 al punto 2. O sea que una expansión isotérmica en un diagrama TS es esta recta, ¿no? Donde me voy moviendo a entropía mayor. ¿Sí? La etapa 2.3 es una expansión adiabática. ¿Ah? Adiabática reversible, porque si es un ciclo reversible, quiere decir que todas las etapas son reversibles. Entonces, si es adiabática reversible, es isentrópica. ¿Sí? O sea que voy a estar trabajando a entropía constante. ¿No? O sea que va a ser, o voy a ir para abajo con una recta, o voy a ir para arriba. ¿No? ¿Voy para arriba o para abajo?
¿Alguna idea? O sea, analizando la etapa en el diagrama PV, o sea, si recuerdan, en una expansión adiabática, el gas se va a enfriar, ¿no? Porque no puede recibir calor del exterior. Entonces, utiliza su propia energía interna, digamos, para expandirse. Entonces su temperatura va a disminuir. ¿No? Y si no lo pueden ver en el diagrama PV, o sea, la etapa 1-2 es una isoterma, y bueno, por acá pasará a otra isoterma a temperatura menor. ¿Sí? Acá viene la otra isoterma. Quiere decir que la temperatura en el 3 es menor que en el 2. ¿No? Entonces va a ser una recta vertical hacia abajo. ¿No? La etapa 3-4 era una compresión isóbara. ¿No? Estas son, las últimas dos son las más difíciles de ver, o sea, de dibujar, ¿no? Porque acá tenemos, en una compresión isóbara, puedo utilizar la segunda expresión, expresión para la variación de entropía, a la que dependía de la presión, para eliminar, digamos, el término que depende de la presión y quedarme solo con el que depende de la temperatura. ¿No? La temperatura 4 es menor que la 3. ¿No? Por acá pasa una isoterma que corresponde a una temperatura menor que la de la etapa 3, ¿no? Que la de la 3 ya dijimos que era menor a la 2. ¿Sí? Acuérdense que a medida que me alejo del origen en el diagrama PV, las isotermas son de mayor temperatura. Entonces yo lo que puedo concluir es que, bueno, si la temperatura 4 es menor que la 3, o sea, esa fracción me da menor a 1 y el logaritmo es negativo. O sea que la variación de entropía va a ser menor a 0. ¿Ah? O sea, voy a estar por acá abajo. Ahora, ¿cómo es la forma de la curva? O sea, ¿cómo hago para unir el punto 3 y 4? Bueno, va a ser una función de f de s. ¿Sí? Entonces voy a tener que llegar a una función que voy a tener que hacer la derivada primera y la segunda para ver cómo es que cómo se puede dibujar esa curva, ¿no? O sea, ver si es creciente o decreciente, si tiene una cavidad positiva o negativa. ¿No? Entonces lo que voy a llegar, primero tengo que llegar a una función de t en función de s. ¿No? Entonces lo que voy a hacer es llamar a T4, llamarle t, ¿no? Acá, y tratar de despejar t de ahí. ¿Sí? O sea, me quedaría el logaritmo neperiano de t sobre t3 es igual a el delta S sobre n c sub p. ¿Sí? O sea que puedo despejar, si aplico exponencial de los dos lados, ¿no? Para sacar el logaritmo, me quedaría que t es igual, paso t3 multiplicando, por e elevado a la delta S sobre n c sub p. ¿Sí? Y delta S es, voy a quedar medio chico acá, delta S es S menos S3. Yo quiero saber dónde va a ir ubicado esa entropía en la etapa 4. Digamos. Entonces le llamo en general un valor S. Si yo sustituyo acá S menos S3, esto me quedaría T igual a T3. Y esto lo puedo escribir así, como está multiplicado. Puedo dejarlo S3 sobre NC sub P por E S
ns sub p. ¿Sí? Todo esto es una constante, que le llamamos A. Entonces ahí llegué a la función, que es t es igual a una constante por e a la s sobre ns sub p. Tengo que hacer la derivada primero, o sea, derivar t respecto a s. Y bueno, esto sería a, y la derivada me quedaría, pasa ns sub p, ¿no?, en el denominador, y la exponencial me queda igual. La exponencial es positiva, a es positivo, y ns sub p también, o sea que todo esto es positivo, ¿no? O sea que se trata de una función creciente, y si hago la derivada segunda, o sea que sería de 2t sobre ds igual a A. Vuelve a bajar ns sub p cuando hago la derivada, o sea que puedo escribirlo así, ¿no? Ns sub p al cuadrado por es sobre ns sub p. Y bueno, esto si antes era positivo, sigue siendo todo positivo, ¿no? O sea que va a tener concavidad positiva, o sea, creciente y de concavidad positiva, ¿no? Así que esto va a venir. Lo que tengo que ver es, o sea, va a venir una curva para acá abajo, ¿no? Tengo que ver si paro acá, si paro acá, ¿no? O sea que tengo que analizar también la etapa 4.1. Que si lo hacen, ¿no?, para el calentamiento isócoro, les va a dar lo mismo, ¿no? La derivada les va a dar una función creciente y de concavidad positiva, ¿no? Entonces la única posibilidad es que les quede de esta forma, o sea, ustedes se van a tener que pasar respecto a este valor de entropía, ¿no?, para que cuando hagan el calentamiento isócoro, que ahora van a utilizar la primera, la que depende del volumen, ¿no?, entonces se cancela ese segundo término, les queda solo el que depende de la temperatura, lo único que les cambia es que aparece C sub B en lugar de C sub P, pero a los efectos de la derivada les va a dar lo mismo, ¿no? Entonces también les va a dar una función creciente y de concavidad positiva, ¿no? Entonces acá para dibujarlo se tenían que pasar un poco del valor de entropía para que después la unión del punto 4 con 1 también sea una función creciente y de concavidad positiva, ¿no? O sea, les queda algo así. ¿Sí? Después me pedí en la parte B que determinara el delta S del universo, del sistema, del ambiente para cada etapa y para el ciclo, ¿no? Entonces dijimos, si es un ciclo reversible, todas las etapas tienen que ser reversibles, ¿no? Si es un ciclo reversible, entonces el delta S del universo va a ser 0. Por ser ciclo, ¿no?, la entropía, o sea, para el sistema, ¿sí?, si el estado inicial es igual al final, el delta S del sistema va a ser 0. Y si dijimos que el delta S del universo tiene que ser 0 porque es reversible, quiere decir que entonces el delta S del ambiente va a ser 0, ¿no? En la parte C me pedía que dijera si se puede, qué pasa si yo invierto el ciclo, o sea, si yo me muevo en este caso en el otro sentido, ¿no?
sea, yo me estaba moviendo en sentido horario, en el ciclo, en el diagrama TS. ¿Qué pasa si lo hago en el sentido antihorario? Ahí, ¿qué me podrían decir? ¿Cambia algo? Si cambia, ¿qué es lo que cambia? Lo que les va a cambiar, o sea, si ustedes invierten el sentido en el cual se están moviendo, es la entropía del sistema, ¿no? Porque les va a cambiar el signo. O sea, en valor absoluto es igual, pero les va a cambiar el signo, ¿no? O sea, lo único que les va a cambiar es el delta S. Para cada etapa, el delta S del sistema va a cambiar de signo, porque se están moviendo. En vez de ir en la etapa 1-2, van a ir en la etapa 2-1. O sea, lo que ustedes plantean como estado inicial y final quedan invertidos, así que la entropía, que solo depende del estado inicial y el final, si ustedes lo invierten, le va a cambiar el signo, ¿no? O sea que van a ser, en valor absoluto van a ser iguales, pero cambia el signo. ¿Queda claro eso? Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente, que es el 14. Acá este ejercicio en el programa estaba planteado para hacerlo en la clase que viene, pero vamos a aprovechar la clase que viene para meter algún ejercicio más parecido a lo que verían ustedes en el parcial. Entonces podemos ir adelantando, igual nos quedan unos 20 minutos todavía. Así después en la clase del lunes terminamos con los que estaban propuestos del repartido y podemos meter algún ejercicio de parcial, ¿no? El ejercicio 14 dice: la figura muestra la relación entre la temperatura y la entropía de un sistema cerrado durante un proceso reversible. Calcular el calor suministrado en cada una de las 3 etapas del ciclo, ¿no? Entonces tenemos un ciclo, o sea, en 3 etapas y el diagrama TS correspondiente, ¿no? Lo que tenemos que recordar del diagrama TS, al igual que ustedes ven en el diagrama presión-volumen, ¿se acuerdan a qué era igual el área bajo la curva en el diagrama presión-volumen? ¿Se acuerdan? O sea, el área bajo la curva en el diagrama presión-volumen era el trabajo, ¿no? Y de forma análoga podemos ver que en el diagrama temperatura-entropía, el área bajo la curva va a ser igual al calor, ¿no? Al calor intercambiado. Entonces nos pide el calor en cada una de las 3 etapas. Bueno, la etapa 1-2, que como vimos recién, tenemos a entropía constante, si es un proceso reversible, es un proceso isentrópico, ¿no? Así que en un proceso isentrópico, el intercambio de calor va a ser 0, ¿no? En el caso de la etapa 2-3, ¿no? ¿Qué habíamos visto que era? La etapa 2-3 es una expansión isotérmica, ¿no? Estamos a temperatura constante, un aumento de entropía, ¿no? Quiere decir que el volumen
final es mayor, o sea, el volumen 3 es mayor que el volumen 2. ¿No? ¿Cuál va a ser el calor intercambiado? Bueno, el área bajo la curva, o sea que es el área de ese rectángulo que tienen acá, ¿no? Para esta etapa 2-3 tienen todo este rectángulo que sería 400 de uno de los lados y 6 menos 2 de la entropía, del cambio de entropía. ¿Está? Y entonces les va a dar 1600 calorías, que ustedes lo que van a sacar del área es un valor positivo, pero después tienen que saber si ese calor tiene signo positivo o negativo, ¿no? En este caso, para que el gas se expanda y la temperatura permanezca constante, tienen que suministrarle calor, o sea que va a ser un valor positivo. ¿Ah? $1600 calorías. Y bueno, de la etapa 3.1 tengo que calcular el área bajo la curva, que es un trapecio, ¿no? Ahí tienen el área. Bueno, lo pueden descomponer acá en un rectángulo y otro triángulo, pero si recuerdan el área del trapecio, que es base mayor más base menor, por la altura sobre 2, tienen acá base mayor 400, de menor 100, 4 la altura, sobre 2 le da 1000 calorías. ¿No? Pero como la entropía está disminuyendo, ¿no? O sea, la temperatura está disminuyendo, la entropía está disminuyendo, es un calor liberado. ¿No? O sea que por más que ustedes desde el área saquen que son 1000 calorías, ¿no? En este caso lo correcto sería colocarle un signo de menos, ¿no? Porque se trata de un calor que se libera. ¿No? Entonces, lo que tiene que quedar claro es cómo a partir de un diagrama PV transformarlo en un diagrama TS, que se lo vimos en el ejercicio anterior, y ver qué información sacan de ese diagrama TS. ¿No? En el diagrama PV sacan el trabajo, en el área de cada etapa, el área bajo la curva es igual al trabajo, y en un diagrama TS lo que sacan es el calor intercambiado. ¿No? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer el último, que es el 15 por hoy, que dice 100 gramos de hielo a 0 grados se colocan en un recipiente aislado que contiene 150 gramos de agua a 100 grados Celsius. Calcular las condiciones del estado final y el delta S para este proceso, suponiendo presión constante e igual a 1 atmósfera. Bueno, este es otra vez el planteo de un ejercicio típico de termoquímica, de sumar, ¿ah? En este caso en un recipiente aislado el calor total va a ser 0, y si estoy a presión constante el delta H total va a ser 0. ¿Ah? Acá lo que cambia es que, bueno, parto de hielo, ¿no? Tengo 100 gramos de hielo a 0 grados y tengo agua líquida a 100. ¿Ah? Entonces, ¿cuántos términos voy a tener que sumar? O sea, ¿cuántos delta H distintos vamos a encontrar para calcular la temperatura final? Porque voy a tener la fusión del hielo, después el agua líquida que fundió, llevarla hasta una temperatura T, y los 150 gramos de agua que están a 100, llevarlos a la misma temperatura final. O sea que van a ser 3 delta H distintos, ¿no?
voy a tener entonces en un recipiente aislado calor 0 a presión constante, delta H total 0. El proceso entonces involucra primero fundir el hielo porque está a 0 grados. ¿No? Acuérdense que yo voy a plantear la fusión a la temperatura de fusión de la sustancia. ¿No? Si ese hielo hubiera estado a menos 15 grados, primero tengo que calentar desde menos 15 hasta 0 y después fundirlo. ¿No? No pueden fundirlo a menos 15. Bueno, después llevar esos 100 gramos de agua que van a estar a 0 grados hasta la temperatura final y los 150 gramos de agua que están a 100, llevarlos hasta la temperatura también final que va a ser la misma, ¿no? Dentro del recipiente. Así que entonces los 3 delta H son 100 por el delta H de fusión. Después tienen esos 100 gramos por el calor específico del agua, son calorías. Es 1, T menos 0, y 150 por 1, T menos 100. ¿No? O sea que llegamos a una temperatura de 28 grados. O sea que al final vamos a tener 250 gramos de agua líquida a 28 grados Celsius. ¿Sí? Tengo que demostrar entonces que efectivamente va a ocurrir eso, ¿no? O sea, tengo que calcular de nuevo el delta S del universo, ¿no? Entonces, el delta S para el proceso va a involucrar, ¿tá? 3 términos. ¿Ah? Acuérdense que tengo delta S asociado a un cambio de temperatura, pero en este caso tengo un cambio de entropía asociado a un cambio de fase. ¿Ah? Entonces voy a tener 3 términos. El cambio de entropía asociado al cambio de estado de agregación, ¿se acuerdan que es el delta H del cambio dividido la temperatura a la cual ocurre ese cambio? ¿Ah? Entonces, en este caso, sería el delta H de fusión dividido la temperatura de fusión, ¿ah? En Kelvin. ¿Ah? Y siempre recuerden que el delta H es una propiedad extensiva, o sea que en algunos casos va a estar expresado por gramo y en otros por mol. ¿Ah? Pero ustedes tienen que multiplicarlo por la cantidad que tienen efectivamente de esa sustancia. ¿Sí? Entonces acá tienen la masa que tenían de hielo por el delta H de fusión sobre la temperatura de fusión. Y bueno, después el agua, esa misma agua que funde, lo llevan hasta la temperatura T final, y lo mismo con el agua que estaba inicialmente a 150. Ah, 100, perdón, estaba a 100 grados. Eran 150 gramos que estaban a 100 grados. Y bueno, es sustituir por las temperaturas, recordando que van en Kelvin. Entonces tengo 100 gramos por 80 sobre 273 Kelvin. Y bueno, tengo como es una fase condensada, acuérdense que solo tengo el término que depende de la temperatura en el cálculo del delta S. O sea que tengo 100 por 1 por el logaritmo de 301 sobre 273. Y lo mismo para el agua, los 150 gramos de agua que estaban inicialmente a 100 grados Celsius, o sea, 373. O sea que el delta S total, ¿no? O sea, estamos hablando del delta S del sistema, ¿no? Me da 6,90 calorías Kelvin, pero es un recipiente aislado, así que en este caso también el delta S del ambiente va a ser 0, ¿no? Por lo tanto, puedo utilizar en este caso, y solo en el caso de que el delta S del ambiente sea 0, o sea que estoy trabajando en un recipiente aislado, puedo utilizar el delta S del sistema como criterio de irreversibilidad, ¿no? O sea, si el delta S del sistema me dio positivo, quiere decir que el del universo también me va a dar positivo, porque el del ambiente es 0, ¿no? Entonces, demuestro que ese proceso va a ocurrir, ¿no? Ese proceso es irreversible. Si mezclo esas 100 gramos de hielo a 0 grados y los 150 gramos a 100 grados Celsius, eso, si los mezclo en un recipiente, voy a obtener 250 a 28 grados, ¿no? 28 grados Celsius. ¿No? O sea que si en un ejercicio, por ejemplo, de parcial, a usted le dicen demostrar que efectivamente se alcanza esa temperatura, no es solo calcular la temperatura, sino
demostrar que la variación de entropía del universo va a ser positiva. ¿No? No alcanza con calcular la temperatura. ¿Queda claro este ejercicio? Bueno. Bárbaro. No sé si tienen alguna duda. Si no, volvemos el lunes con el resto de los ejercicios que quedaban y ya algún ejercicio que podemos ver ya de la parte de termodinámica y entropía, por más que a ustedes les falta el término energía libre, que van a ver la unidad de energía libre, la van a ver el jueves, y vamos a ver los ejercicios el viernes, pero como tienen el parcial el lunes siguiente, podemos aprovechar lo que ahora estuvimos adelantando algunos ejercicios para ya ver algún ejercicio de parcial en la clase del lunes, ¿no? Bueno, nos vemos el lunes entonces, que pasen bien, buen fin de semana.